Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, y agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos frente a la palabra de Dios y seguir estudiando y siguiéndole las huellas a estos grandes hombres que se atrevieron a ser diferentes. Ya vimos la historia de Esteban y aquí está el otro compañero que es Felipe. Fueron elegidos allá en el capítulo 6 del libro de los Hechos para servir a las mesas, pero sin embargo ahora lo vemos a Felipe tomando la posta y en un avivamiento tremendo que hay aquí en Samaria, él predicando la palabra de Dios y el Espíritu Santo haciendo señales extraordinarias a través de Felipe. Entonces, yo digo, vale la pena atreverse uno a creerle a Dios y a confiar en Él. Podemos ver cosas extraordinarias el día que nos atrevamos a ser diferentes y dejar los platos y coger la palabra de Dios como hicieron ellos. Los demás hasta ahí llegaron. Hasta la elección se saben los nombres de 7 hombres. Pero los 2 que pasaron a la historia por cosas extraordinarias fueron Esteban y Felipe. Todo el que tenga algo que ver con Jesucristo, con la palabra, con la predicación, con el Evangelio, ese pasará a la historia, ese no pasa desapercibido. El Señor hará cosas extraordinarias con ellos. Ahí está Saulo de Tarso. También que Dios lo utiliza grandemente, primero para esparcir esta iglesia de Jerusalén. Con esta persecución se extendió y salió la gente a cumplir la misión que Dios les había dejado. Creo que ellos estaban como estamos nosotros hoy, solo predicando de que hay que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, pero seguimos aquí sentados. Y mientras no venga una persecución o alguna cosa así, ahí nos daremos cuenta si hay creyentes o no. Porque es en las pruebas donde se va a conocer quién es quién. No solamente en el rapto se va a saber quién es el verdadero creyente y quiénes no, sino también en una persecución. Cuando ya se nos prohíba hablar, quién sabe si ahí todos se antojen hablar cuando ya nos prohíban, porque así somos. Pero lo que estamos viendo y aprendiendo es extraordinario. Para mí es una bendición estudiar este libro y ver estos hombres cómo se atrevieron a servirle a Dios en medio de dificultades que ellos tenían, pero eso no fue problema. Siguieron adelante. Saben que el Dios al cual le estaban sirviendo es mucho más grande que cualquier problema que se les presente o persecución. Y estas son cosas que nos toca aprender porque algún día quizás estaremos en la misma situación y no sabremos qué hacer. Si salimos a predicar a otros sectores donde se nos permita o estaremos escondidos o tiramos la toalla, ¿qué iremos a hacer? Pero aquí aquí podemos ver que los que se atrevieron a pasar esas pruebas y poner la mirada solamente en Jesucristo, terminaron bien. No importa si decapitados lo que fuera, pero terminaron bien porque hoy están gozando de la presencia del Señor ellos. Entonces todo esto es un reto para nosotros, los que estamos aquí hoy, y especialmente para las nuevas generaciones que vienen. Serán los que tal vez tengan que enfrentar muchas dificultades y todo, y es necesario que irnos preparando todos. Bien, así que hoy vamos a ver lo que hizo el Espíritu Santo con Felipe, porque yo pienso que si Felipe está en Samaria, donde hay un avivamiento, hombres y mujeres están creyéndole a Jesucristo, siendo bautizados, recibiendo el Espíritu Santo, como vimos hace 8 días. Vino Pedro y Juan y imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo los que se habían ya bautizado.
Pero allá hay mucho que hacer y está la gente creyendo y todo. Sin embargo, el Espíritu Santo, que es el que conoce las cosas, Dios que es el que sabe, Él es el que hace los movimientos con cualquier hombre que se deje controlar, que eso es la llenura del Espíritu Santo, pero pidamos la bendición de Dios. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor nos acercamos en este momento, Señor. Gracias por la libertad que hoy tenemos, Señor, porque no se nos prohíbe nada y todavía no aprovechamos estas oportunidades, Señor, que en tiempo de paz debemos irnos preparando para la guerra, porque vendrán tiempos difíciles. Eso ya lo vemos acá y se huele que pronto ya se acabarán estas vacaciones que tenemos nosotros. Solamente es un paseo el cristianismo hoy, pero no estamos, Señor, poniendo el pecho a las balas, ni resistiendo pruebas, ni persecuciones, ni nada. Ni sabemos qué es eso, ni sabremos qué hacer en ese tiempo, tal vez. Pero lo tenemos a usted que lo sabe y nos maneja y nos dejaremos llevar y usted guiará y entenderemos todas las cosas, que lo mejor es atrevernos a ser diferentes y a obedecerle a usted. Usted tomará el control de cualquier situación que se nos presente en este tiempo o en un futuro. Lo importante es que nosotros nos dejemos controlar, someter nuestra voluntad a la suya, Señor, para ver cosas extraordinarias como la vieron estos hombres. Así que muchas gracias, Señor, porque usted todo lo ha hecho, lo está haciendo y lo hará bien. Y pidiendo que el Espíritu Santo que estaba en este tiempo con ellos, extraordinaria la obra, Él sea el Maestro que nos enseñe en este tiempo también. Nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 8, versículo 26, que fue donde quedamos hace 8 días. Hoy terminaremos con este capítulo 8 y nos metemos al 9, donde encontramos a Saulo de Tarso nuevamente, esta fiera, terrible, pero extraordinario hombre de Dios que lo convirtió Dios en uno de los grandes. Y a este lo llamo yo el irreprensible, como dicen Filipenses en cuanto a la ley, irreprensible. Pero fue el hombre que desarrolló la doctrina de la gracia de Dios y la justificación por fe. Esas son las dos doctrinas importantísimas. También la más importante, la de la resurrección, que también él le metió mano a todo esto, pero extraordinario todo lo que hizo. Por lo menos para mí, que está uno evangelizando y hablándole a la gente, qué importante es entender lo que es la ley y por qué la ley nos justifica, y la gracia, y por qué es que la gracia sí nos justifica, y todas estas cosas que desarrolló Pablo ahí. Muy importante cómo lo transformó Dios, y yo digo, ojalá Dios hiciera eso en este tiempo con alguien. Así, cogerlo, pero sin pedirle permiso, sino Saulo de Tarso ni se dio cuenta en qué momento, pero fue transformado en una forma extraordinaria acá. Hoy arrancamos desde el versículo 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces era lo que yo pensaba, si en Samaria hay cantidad de gente creyéndole a Jesucristo, bautizándose y recibiendo el Espíritu Santo y todo esto, ¿y por qué el Espíritu Santo le dice a Felipe, levántate y vete a un camino desierto donde va un solo hombre, una sola persona, mientras allá hay cantidad? Pero como Dios es el que sabe todas las cosas, diría, bueno, aquí están creyendo y cogiendo la salvación, pero este puede ser un misionero que se vaya, si es un etíope, me imagino que era de Etiopía, que sea el gentilicio de este hombre, y lleve el mensaje allá, porque todos los que están en Samaria, ellos se quedarán ahí igual como estamos nosotros, y el evangelio no se extenderá.
pero con este hombre hay posibilidades de que lleve a otras partes lejanas donde los de Samaria no se van a ir. Dios sabe cómo mueve sus piezas y movió a Felipe y lo llevó allá. Así que dice a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Esto es una característica también de los hombres de Dios. La obediencia, que se dejan manejar, gobernar. Eso es lo que es la llenura del Espíritu Santo. Dejarse uno controlar. Váyase para el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Bien, me voy para allá. Y ni siquiera dice, y toda esta gente que está aquí esperando también que les predique. Nada. Se mueven fácilmente y se van para allá. Dice, entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre, lo que yo me doy cuenta es que venía buscando de Dios. Venía a Jerusalén para adorar. Quizás había escuchado que es en Jerusalén, en el templo, donde tenían que ir a orar. Aunque Jesucristo dijo en Juan capítulo 4, la hora viene y ahora es cuando cualquiera podrá orar desde cualquier punto, mirando hacia Jerusalén como lo hacía Daniel 3 veces al día. Y así era la costumbre. Pero hoy tenemos esta libertad nosotros. Pero él vino a Jerusalén para adorar, el sitio de la adoración. Entonces no es cualquiera el que está por acá. Este viene buscando y está expuesto a la palabra de Dios. Y esto es clave cuando nosotros cogemos la palabra de Dios y la vamos tomando en serio. Así que dice, venía para adorar. El versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Venía leyendo Isaías capítulo 53. En su carro venía. Y aunque estaba solo y aunque la autoeducación espiritual no funciona tanto, pero lo venía intentando. Y esto lo ve Dios, un hombre o una mujer, quien sea que está expuesta a la palabra, que está buscando de Dios, Dios no la va a dejar pasar desapercibido. A alguien le pondrá para que le ayude y siga adelante. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mire la forma en que el Espíritu Santo se movía y dirigía y controlaba a estos hombres. Acércate a ese carro. Acudiendo Felipe, haciendo exactamente lo que se le dice, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Yo, con cerca de 40 años, hablando la palabra a la gente y esto y aquellos, todavía yo no me encuentro un hombre o una mujer así como el que encontró aquí Felipe. ¿Y cómo podré si alguno no me enseña? Porque yo siempre estoy hablando ¿tiene la Biblia? Sí. ¿Lee algo? ¿Entiende? Nada. ¿Le gustaría estudiar la Biblia? Yo puedo ayudarle. No tengo tiempo. Pero encontrar a alguien así, que esté con esta hambre de la palabra de Dios, extraordinario. Y dice, y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Imagínese eso. Suba, por favor, pero suba. Si usted entiende algo de la palabra de Dios, de lo que yo estoy leyendo, por favor, enséñeme, ayúdeme. Yo quiero entender qué es lo que está hablando aquí la palabra. Extraordinario, personas así. Y el pasaje que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y lo más importante es que cuando salga una persona así y le salgan estas preguntas, uno pueda tener la respuesta bíblica y poderle decir: esto está en el capítulo 53 de Isaías y se está hablando es de la, digámoslo así, pasión y muerte de Jesucristo, lo que sucedió allá en Jerusalén. Este hombre venía de Jerusalén, venía de adorar. Las cosas no están tan añejas todavía, todo el sacrificio de Jesucristo. Y quién sabe si él también estuvo allá y vio la crucifixión y todo, pero no sabía de qué se trataba. Y quizá Felipe, porque como dice acá, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Si este hombre estuvo en la crucifixión de Jesucristo, hubiera tal vez sido fácil para Felipe decirle: si tú estuviste ahí donde habían 3 hombres crucificados, el del medio es el Mesías, el Cristo, Cristo el Señor, de quien el profeta Isaías está hablando. Es del que estaba ahí desfigurado y hecho nada, como lo volvimos allá. Él es, de él es que está hablando el profeta Isaías, y está muriendo por vuestros pecados y por los nuestros, y resucitará para nuestra justificación. Y empezaría Felipe a hablarle esto. Ahora, hay una pregunta que parece sencilla, pero a la hora de la verdad no es tan sencillita para ese tiempo. Para nosotros sí. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Comenzando desde Isaías capítulo 53, se fue para adelante y llegaría a la cruz, llegaría a la resurrección y llegó a la ascensión y llegaría a todo, predicado todo el evangelio, la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo. Ahora dice el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, ¿por qué preguntaría el eunuco: aquí hay agua? Y yo no sé, van por un desierto y de pronto hay agua. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Siempre me he hecho la pregunta que si este hombre le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es porque Felipe tuvo que haberle hablado del bautizo. O de no, ¿para qué le pregunta? Y es que aquí este hombre tiene que irse bien discipulado y bien enseñado, si es que se va a ir él como misionero. Prácticamente sale de aquí como un misionero que se va. Pero dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? De las personas que yo visito acá por la Amazonas, acá en Quito, que yo me voy en la bicicleta y hay personas repartiendo periódico, tomo el periódico y les estoy hablando y les estoy hablando y les estoy hablando siempre. Son unas 5 o 6 personas que hay por el camino. Entonces yo voy haciendo esas paradas y voy tomando aire, voy descansando y voy muy tranquilo y suave con la bicicleta. Pero un día una de ellas me dijo: yo no me puedo bautizar. Le dije: ¿por qué? Porque yo fumo. Y si yo fumo, tal vez le dijeron: usted no se puede bautizar. Pero le dije: yo encuentro en la palabra de Dios, aquí el versículo 38, cuando dijo:
el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces la señora decía, yo como fumo, entonces no puedo bautizarme. Pero si seguimos leyendo, dice, el 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y le dije a la señora, lo único que impide que una persona pueda ser bautizada es la incredulidad. No es si fuma, porque si usted toma es un pecado, si es ya uno templo del Espíritu Santo fumando y lo demás. Pero tiene otros pecados peores que fumar y todo lo demás. Así que lo que impide que una persona sea bautizada es la incredulidad. Por eso Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Porque si este hombre estuvo en el Calvario y Jesucristo le dice, ese hombre que estaba desfigurado, flagelado, ahí crucificado, muy, muy maltratado, que hasta murió primero que los otros dos, que ya no se parecía a un ser humano, dice la palabra. Si crees en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que ese era el Hijo de Dios, el que estaba ahí crucificado al medio de dos ladrones, no era sencillo creer eso. Físicamente Jesús se necesitaba mucha fe para creer que Él era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Y era un hombre como cualquiera de los demás, que hasta Juan tuvo que mandar a preguntar, ¿eres tú el que esperamos o esperaremos a otro? Judas dijo, al que yo le dé un beso, ese es. Porque era exactamente igual. Y dice, y este que murió primero y está peor que los demás, ¿este es el Hijo de Dios? Pero él le pregunta, si crees que dice acá, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, él le diría que él, el que estaba crucificado en medio de los ladrones, es el Hijo de Dios. Entonces bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para nosotros esto lo sabe cualquier niño, anciano, todo el mundo sabe. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero en ese tiempo no era así tan fácil como para nosotros. Hoy hablamos de la resurrección, todo el mundo entiende. Pero ahí mucha gente decía, Pablo, que defiende una doctrina de la resurrección de un tal Jesús que murió y él dice que está vivo, y cuando él llegaba a la resurrección hasta ahí le oían, se iba la gente. Eso no era sencillo como la tenemos hoy. Entonces se necesitaba mucha fe para creer que ese hombre era el Hijo de Dios. Por eso yo admiro mucho la fe de este ladrón. Y yo digo, si en el capítulo 11 de Hebreos pudiéramos meter a uno del Nuevo Testamento, yo metí a este ladrón. Lo admiro, una fe tremenda. Pedirle a alguien que estaba en peores condiciones que él, que se acuerde cuando venga y todas estas cosas. Se necesitaba mucha fe. Pero se hizo. Así que él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tremendo. 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Descendieron. No hay cursos, no hay nada. Le hemos agregado y metido mucha mano a la palabra de Dios, porque que si no hay un curso de 3 meses o de 6 meses y un poco de requisitos, usted no se puede bautizar. Pero aquí yo no encuentro en la palabra de Dios que tengan que hacer un curso para poderse bautizar.
cuando yo todavía estaba en la fábrica, una compañera de trabajo que era vendedora de ahí, estaba asistiendo a una iglesia y me trajo una hoja llena de todos los requisitos para poderse bautizar, partiendo desde ofrendas, diezmos, fidelidad por 6 meses sin fallar y un montón de cosas. Entonces es fácil decirle, vea, dígale al pastor que le muestre dónde dice la Biblia que hay que hacer esto para poderse bautizar. Todo eso es mentira. Entonces le hemos metido mucha mano a la palabra de Dios y lo que hacemos es entorpecer muchas veces el mensaje con esto. Yo les he hablado, si fui a Colombia, iba de paso. Yo no me podía quedar allá 3 o 6 meses dando un curso para que se bautice la gente. Y tocó hacerlo al vuelo y saliendo de una. Aquí hay agua, lo importante es eso. ¿Qué impide? Es la incredulidad, el resto va para adelante. Bajó y le bautizó. Dice la palabra de Dios, en el 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Yo pienso acá, ¿por qué el Espíritu Santo no arrebató a Felipe cuando el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? Porque en este tiempo, si el eunuco hubiera estado hablando aquí con otro que no fuera Felipe, aquí le hubiera dicho cuando dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces le hubieran dicho, entonces haga esta oración con nosotros para que reciba a Cristo y sea salvo. Y así ya lo hubieran despachado. El bautizo, eso no es necesario, no es tan importante porque esto es obra. Esto es lo que yo puedo hacer. Pablo dijo en 1 Corintios 1:17 que no me envió Dios a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y un montón de cosas que hemos inventado, que yo las hablaba, pero leyendo con cuidado la palabra fui eliminando todas estas cosas. Entonces no hay cursos, no hay nada, solamente cuenta es la fe. Y mire, yo digo acá, si esto de bautizarse, como dice, no fuera tan importante, porque yo he oído predicadores que dicen, yo le garantizo en el nombre de Jesús y por la autoridad que tiene la palabra de Dios, que si usted recibe a Cristo y murió y no se bautizó, se va al cielo. Digo, ¿dónde está eso? Esto es echar por tierra las palabras que dijo Jesucristo. Las cosas, hay que tener cuidado porque si estamos hablando es de una eternidad. Y si el Espíritu no lo arrebató, es porque le dio la tremenda importancia que tiene el bautizo. Porque al salir del agua es que recibe el Espíritu Santo. No es cuando acepto o recibo a Cristo y hago la oración del pecador o de fe. Que hay miles de oraciones y no sé quién se las inventó esto. Y todo el mundo la cogió. Y la oración no es la misma. Una vez se dicen una, otra. Lo digo por mí porque yo hacía eso, pero ya no. Ahora digo lo que dijo Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Punto. Así que cuando ya lo bautizó y salieron del agua, ahí el Espíritu arrebató a Felipe, cuando ya hizo todo. Y dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y ya no lo regresó a Samaria, sino lo envió para Azoto. Dice aquí el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ya no lo llevó allá, sino para el otro lado. Ya ahí escucharon y los que estaban ordenados para vida eterna creyeron y se fueron al otro lado. Extraordinario. Para mí ha sido muy importante todo esto.
Porque cuando hablamos de salvación y hablamos de una eternidad, debemos tener mucho cuidado y no ponernos a inventar nada, ni a imaginarnos nada. Aquí es donde no podemos cometer errores y tomar todo a la ligera y cogiendo más palabra de hombre que lo que dice la palabra de Dios. Yo siempre pienso en lo que dijo Cristo en el capítulo 12, versículo 48 del Evangelio de Juan. Las palabras que yo les hablé, ellas les juzgarán en el día postrero. Y él fue el que dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos despedimos bendiciendo al pueblo de Israel. Y espero que estas cosas se tomen en serio. Y usted mismo lean la palabra de Dios. Nos estamos jugando una eternidad y no nos la podemos jugar solamente haciendo lo que nos dicen y hablando lo que oímos. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Bendecimos al Ecuador donde Dios me tiene el mejor. Y pedimos por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.